El pasado 21 de septiembre del año 2023 se entrevista al diputado Hamlet García Almaguer de Morena. Ahí mencionó que sin problema se podrá ajustar 15,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial. En declaraciones a representantes de diferentes medios de comunicación, el diputado explicó que en el proyecto de del presupuesto para el 2024 del Poder Judicial existen partidas que pueden omitirse al considerarse lujos. ¡Tómala! Bueno, pues, sí, este documento, porque luego lo niegan los jueces, dicen que no existen los lujos y los privilegios. Miren, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería. Trae los sellos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de sus propios salarios o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre. Por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre. Es la partida 15412, está acá. Son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1,177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo. Hay quien claramente no corre riesgos. Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903 235 millones de pesos para vestuario. Acá está. Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado. Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Okay. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. Y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando mientras se trasladan. Y luego, no conformes con que el pueblo de México les pague sus lentes, su vestuario, les dé bono del Día del Padre, bono del Día de la Madre y les pague sus traslados, en el colmo ya del ridículo están pidiendo 56 millones de pesos para que el pueblo de México le pague las rentas de casas y departamentos a los jueces y magistrados, y aquí es muy claro, a los titulares de los órganos jurisdiccionales. O sea, aquí es evidente que es solamente pagarle las rentas a los jueces y magistrados del país, de las casas en las que viven, no estamos hablando de los inmuebles del Consejo de la Judicatura ni donde administran justicia. Y está pidiendo también el Consejo 1,600 millones para nuevas plazas, está considerando contratar más personal para el siguiente año. Bueno, entonces estos son algunos de los lujos y privilegios. Bueno, todavía nosotros seguimos, mira, tiene toda esta extensión, el documento tiene toda esta extensión, sin problema vamos a llegar a los 15,000 millones de pesos que platicamos anteriormente. Hace unas horas la presidenta de la Suprema Corte dijo, le recortaba al Poder Judicial, se pondría en riesgo la consolidación del sistema acusatorio. Pues yo no sé si no comprarles lentes, pagarles bonos del Día del Padre, del Día de la Madre, darles 235 millones para vestuario, ponga en riesgo la impartición de justicia en el país. Ya en otras ocasiones hemos hablado del comedor de los ministros, 53 millones de pesos para el comedor de los ministros y 1,700,000 para comprar utensilios de cocina, cucharas, tenedores, cuchillos, ollas, para preparar y servir esos alimentos. El problema ahí es que el año pasado pidieron 1,5 millones para utensilios de cocina y ahora piden 1,700,000. Yo le preguntaría a los ciudadanos, a ustedes, compañeros de los medios, a los propios jueces y ministros, si los utensilios de cocina solo les duran un año o qué les pasa, por qué necesitan nuevos utensilios para el 2024. Entonces sí se les va a recortar esos 15,000 millones de pesos. Sin problema.
con estos lujos y excesos llegamos sin problema a los 15,000. A todo el Poder Judicial. Sí, claro. 15,000 millones al Poder Judicial. Sí, sí, sí. El diputado Almaguer fue cuestionado sobre las restricciones que el Instituto Nacional Electoral INE impuso al presidente de la República. En sus conferencias matutinas, el diputado aseveró que son medidas notorias, excesivas y desproporcionadas porque no toman en consideración el contexto. ¡Tómala! Pues la sesión de la Comisión de Quejas se dio hoy, hace algunas horas. Son medidas notoriamente excesivas y desproporcionadas porque no toman en consideración el contexto. El propio proyecto es muy claro en establecer que fue a petición expresa de compañeros de los medios de comunicación, de reporteros, que pidieron las impresiones del presidente de la República sobre el proceso interno de Morena. Y en por lo menos 4 ocasiones del propio desarrollo de este proyecto que fue votado hoy, queda patente que el presidente se negó a contestar algunas porciones porque estimó que eso ya excedía el derecho a la información. Entonces dijo, no, eso ya no te lo puedo contestar, lo único que te puedo decir es tal. Entonces, el presidente de la República es la persona señalada en lo individual en este proceso. Es él y la Consejería Jurídica de la Presidencia quienes tendrían que presentar el recurso correspondiente de este procedimiento especial sancionador. Y entonces, bueno, pues ya va a ser el Tribunal Electoral quien determine si fueron acertadas o no estas medidas. Pero desde nuestra perspectiva son notoriamente excesivas. Además, le imponen la obligación de citar al inicio de cada conferencia de prensa la siguiente frase. Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, etc., etc., etc. Como si no quedara claro que esa es la función de la conferencia matutina, pues es un ejercicio de rendición de cuentas y de acceso a la información para los ciudadanos. Ellos sí pueden decir, atacar, difamar y hacer lo que se les pegue la gana, pero el presidente de la República no lo puede hacer. ¡Qué hipocresía de estos carroñeros! Bueno, pues el presidente dictó en la mañanera el texto que agregará, aparte del que ordenó el INE, en cada inicio de la mañanera, ¿no? Pues el presidente dicta este párrafo. Vamos a escucharlo. ¡Tómala! Porque quieren que pongamos esto. Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía. No vaya a ser que la ciudadanía se deje manipular. De igual manera, no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas. O sea, ya no puedo hablar de ningún político, ya no voy a poder hablar de Salinas ni de Fox, según esto, ¿no? Ni del PRIAN. ¿Ah? Claro, pero digo, no, pero al final si el tribunal dice que sí, lo vamos a poner, a ver, de una vez, ¿no pueden ahí escribirlo? Ponle PD, postdata. Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios, y que continúe la corrupción, el clasismo,
el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede causarte algún daño psicológico, emocional, o afectar los intereses que defiendes. Y ya, AMLO. Recuperamos una nota donde el presidente le responde al juez, precisamente juez Martín Adolfo Santo Pérez, con respecto a la protección que le brinda este juez a Xóchitl Gálvez. Tras haber revelado las finanzas corruptas de Xóchitl Gálvez cuando era jefa delegacional en la Miguel Hidalgo, cabe mencionar que cuando eres servidor público, tienes la obligación de declarar todo y no eres una persona privada, sino una persona pública. Por lo tanto, vamos ahorita a recordar este maravilloso video. ¡Tómala! A ver si la pones. Se llama Martín Adolfo Santos Pérez, juez octavo de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México. Presente. No tengo duda que usted actúa como juez de consigna. Me refiero a su resolución promovida por los abogados de Claudia X González y su pandilla a favor de la señora. Usted, señor juez, me ordena, así como a la Secretaría de Hacienda, al SAC, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a callar, a censurar información que debe ser pública y que obtuve como parte del enorme acervo de mensajes y documentos que recibo diariamente de la ciudadanía. Me acusa, entre comillas, de propiciar un discurso de odio, todo por dar a conocer la existencia de contratos firmados en los últimos 9 años por la empresa de la señora y su familia por más de 1.400 millones de pesos, de los cuales el 70% se celebraron en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación donde casualmente ella fungió como jefa delegacional entre 2015 y 2018. Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos. Fue usted también quien ordenó el desbloqueo de las cuentas bancarias del exalcalde de Benito Juárez por el caso del cartel inmobiliario. Fue usted quien ordenó modificar el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la etapa más crítica de la pandemia, calificándolo de simplista, entre comillas. Fue usted quien permitió que las tabacaleras, las grandes empresas tabacaleras,
Fue usted quien permitió que las tabacaleras se impusieran a la salud pública, autorizando la comercialización de cigarrillos electrónicos, los vapeadores, y el consumo de tabaco en restaurantes. Fue usted quien pretendió suspender el programa piloto para aplicar el plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria del ciclo 2002-2023. Fue usted quien me echó abajo la prohibición de incluir personajes infantiles en los empaques de los productos chatarra que tanto daño causan a la salud por los excesos de grasas, de sales. Fue usted quien quiso impedir que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública hasta 2024 durante el proceso de conformación de la Guardia Nacional. Ya sé que ustedes, los supuestos defensores de la ley, se escudan en el llamado Estado de Derecho, entre comillas, que no es más que un Estado de chueco, y que la justicia no les importa. Sin embargo, para nosotros el fin principal es desterrar la corrupción y conseguir la justicia, la felicidad del pueblo. Le informo que enviaré este escrito al Consejo de la Judicatura Federal para que pueda investigar su actuación, que evidencia su deshonestidad propia de conservadores y su claro interés político de afectar el proyecto que represento y que millones de mexicanas y mexicanos apoyaron con su voto en 2018 y que siguen respaldando. Para poder desterrar jueces corruptos y poder terminar con la corrupción dentro del Poder Judicial, pues apliquemos el plan C este 2024. ¡Tómala!